El tema que estamos compartiendo es Dios está presente cuando pecamos. Segunda y última parte. Dice así la palabra en Job capítulo 7 versículo 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Guarda de los hombres. ¿Qué significa eso? Que nos está observando y está mirando. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda hablarnos hoy en esta noche y que podamos tener, Señor, un oído y un corazón sensible. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Una ocasión había un niño que era muy miedoso, sobre todo a la noche, y le tenía miedo a la oscuridad. Y en uno de esos miedos de esos días regulares, viendo a su mamá que le causaba mucho miedo la oscuridad, le ven, hijo, ven para acá, necesito hablar contigo. Y le empieza a explicar de que no es nada malo, que es normal tener miedo, pero sobre todo que Dios está con nosotros aún en medio de la oscuridad. Aunque no lo veamos ni lo sintamos, ella le enseña a su niño: no te preocupes, mi hijo, Dios siempre está ahí en medio de la oscuridad. Pasan los días y tocó que la mamá le dice: mijo, ve y tráeme la escoba, está en el porche de atrás. Él va al niño allá atrás, abre la puerta para salir y enciende el foco, pero el foco estaba fundido, no prendió y estaba muy oscuro. A él le dio temor salir, y donde él empieza y quiere y no quiere salir, se acuerda lo que su mamá le enseñó, que no te preocupes, mijo, aún en la oscuridad, ahí está Dios. Entonces él abre más la puerta y levanta la voz y dice: Dios, yo sé que estás ahí, ¿me puedes pasar la escoba, por favor? Dios, hermanos, es omnipresente, ¿no es así? Dios está en todo lugar, en todo espacio y en todo lugar, ya sea del planeta o del universo. Dios está presente, hermanos, en todo tiempo. Dios está en todas partes, pero no se revela en todas partes ni con todas las personas. Él todo lo ve, Dios todo lo sabe, aún lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Nada está oculto a Dios. Sea que estemos donde estemos, Él lo ve todo y nada se escapa de Él. Dios está presente cuando pecamos. ¿Y qué aprendimos hoy? Primero, no podemos taparle los ojos a Dios. Amén. No podemos, por más que quisiéramos y podamos, no podemos. Pero segundo, lo que vamos a aprender hoy es: no podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Quiero que vaya a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra. Creo que todos conocemos esta historia de el pecado de David con Betsabé, ¿no es así? Dice 2 de Samuel 11:2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó ¿quién? David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado ¿a quién, hermanos? Ay, a una mujer. ¿Y estaba bonita o no? Para que un rey se haya fijado en Betsabé. Betsabé estaba bonita, ¿no es así? Y dice que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo? ¿Era Federica? No, hermano, dice que era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, o creía que estaba soltero, ¿no es así? Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Que, bueno, hay otra persona que era familiar de este Eliam y por eso actuó también en contra de David. Dice: mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Y qué sucedió? Versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David por mensaje de texto diciendo: estoy encinta. ¿Qué significa encinta? No es de los cassettes, ¿verdad? Estoy embarazada. ¿No es así? El rey David, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Él cometió adulterio y al final quedó embarazada. Es lo que hacen muchas jovencitas ahora, ¿no? Se dejan llevar por la pasión y por la mirada. Es que me gusta, es que él me quiere y me dijo que me quería mucho, y sueltan algo que no deben de soltar hasta que se lo pongan. ¿No es así? El anillo.
Al enterarse David del embarazo de Betsabé, David trató de ocultar su pecado, trayendo a Urías. Fíjese nomás, ¿para qué? Para que viniera y tomara un tiempo de estar ahí con Betsabé, y así pareciera, pues es de Urías, es hijo de él, porque ese fue en el tiempo que él vino, y no de David. Pero ¿sabe qué? No le funcionó. Fíjese lo que dice el versículo 6. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 6, dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8, ¿lo tiene? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todavía, ¿verdad? Ahí como para comprarlo. 9. Mas Urías durmió con Betsabé, ¿no? A la puerta de la casa del rey. ¡Qué fidelidad de hombre! Con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Un hombre fiel, responsable, honrado. Y fíjense lo que dice el versículo 10, segundo de Samuel 11:10. E hicieron saber esto a David, diciendo como: y no funcionó. Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Pues vienes cansado de la guerra. Y Urías respondió a David como: por favor, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. No funcionó el plan de David. ¿Qué hace David, hermanos? Ok, plan A no funcionó, pues vámonos a plan B. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Con qué fin de beber, hermanos? Hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No funcionó. ¿Qué hace David? Plan A, plan B, tampoco. Pues vamos a plan C. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, llevando él su propia sentencia. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. ¿Y qué sucedió? Y murió también Urías Eteo. Listo, caso cerrado. Se acabó el problema, aquí no pasa nada. Miren nomás, aquí se quebró una taza. No, se me hace que a ustedes les hace falta un café o algo, ¿verdad? Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Pero no es así, hermanos. Fíjese el versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué sucedió? Fue desagradable a los ojos de Jehová. Pues aquí vemos que David, Joab y ahora, bueno, Betsabé, lógicamente, pero Dios, 4 personas sabían de esto. ¿Quién sabía de esto? Pues casi nadie, ¿sí o no? Personas que, calladito la boca. Dios todo lo sabe, hermanos. Una ocasión estábamos en el seminario estudiando, era cuando vivía el hermano Jewett, y estamos hablando sobre la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y yo le hago una pregunta al hermano Jewett: ¿Dios es omnisciente? Sí, sí. Entonces significa que no le podemos hacer una fiesta sorpresa. Tú eres de la joya, ¿verdad? Dios todo lo sabe, hermanos. No le podemos esconder nada. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 1 dice: Jehová envió a Natán, ¿a quién, hermanos?
a David. Natán no vino por su propia cuenta. No es de aquellos que de repente se te aparecen: Dios me dijo esto que te dijera y que no sé qué. Puras mentiras. Dios lo envió, y el templo de Dios, hermanos, es increíble y es perfecto. ¿No es así? ¿Cuándo fue enviado? ¿Inmediatamente después del acto de adulterio? No. ¿Después de que Betsabé dijo: hey, estoy encinta? No. ¿Después de que se casó, ahora sí, ya la tomó y se casó con la esposa de Urías? No. ¿Después del nacimiento del niño? No. Bueno, sí, pero no inmediatamente. Creo que fue un intervalo mínimo, 9 meses que Dios. ¿Por qué Dios no hace justicia? Eliam y los otros familiares que sabían de esto, y que hizo David tomando a mi sobrina, aquel hombre que al final aconseja a Salomón: miras esto y lo otro. Ya pasan ciertas cosas en un futuro. Por eso él trae mucho coraje contra David, y por eso lo perseguía también, aparte de Saúl. Pero vemos aquí: Dios, ¿por qué no haces algo? Pero Dios a su tiempo hace justicia, hermanos. 9 meses mínimo aquí. Si alguien te ha hecho algo, te ha dicho algo, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Creo que fue un intervalo sin promedio de ese tiempo tal vez, pero al final sí, el niño ya había nacido. Pero Dios esperó hasta que fuera el momento preciso. Dios dejó que las consecuencias del pecado hicieran su trabajo. ¿No es así? Todo pecado tiene consecuencias. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Él intervino. Dice el versículo 1, segundo de Samuel, capítulo 12, no el 11, sino 12:1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, y le da una ilustración: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía ¿cómo, hermano? ¿Cómo la tenía? Como a una hija. Versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, bien egoísta, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó aquel que había venido a él. 5. Entonces, ¿qué sucedió? Se encendió, ahí le salió el Hulk a David, ¿no es así? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Acuérdense que ya había pasado tal vez 1 año, ¿verdad? Y dice el versículo: el furor de David se sube en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán. ¿Qué le dice David? Vive Jehová, que el que hizo tal es que digno de muerte. Versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Miren nomás, tú eres aquel hombre. Yo creo que David peló los ojos. Y dice el 9: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? No podemos ocultarnos de la presencia de Dios, hermanos. Dice: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no, fíjense nomás lo que sucede: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Qué sucedió? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Ese reconocimiento o arrepentimiento ahí de David empieza su restauración, porque Dios ve el corazón. Y dice el versículo: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque se arrepintió.
14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Es seguro que David se queda con la boca abierta como quien te dijo. Pero David peca contra Dios, adulterando con Betsabé, asesina a Urías, y al final pensó que había escondido todo el pecado ahí debajo de la alfombra. Todo listo, aquí nadie se dio cuenta. Todos saben que pues este niño pues es mío, ¿verdad? Cuando el profeta Natán viene a confrontar a David, en vez de David, fíjese, primero, en vez de ahí mismo admitir su culpa, rápidamente, ¿qué hace él? Empieza a juzgar a otro hombre. ¿Qué es lo que hacemos? No, es que aquel y aquella, y empezamos a justificar nuestro pecado. Pero fíjese lo interesante, lo juzgó por haberse robado una corderita cuando él se había robado una mujer. ¿Sí o no? Él juzgó a alguien por matar un animal, pero él había matado a un ser humano. Con una viga en su propio ojo, quiso quitar, como quien dice, la paja del otro. ¿No somos a veces nosotros así? No miramos nuestro pecado, miramos el de los demás. Misericordia para mí, Dios, juicio para todos. ¿Sí o no? No podemos escondernos, hermanos, de la presencia de Dios. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de personas que tomaron decisiones pensando ellos como: aquí no está la presencia de Dios, Él no nos ve, Él no nos observa. Uno de ellos primero fue Caín, ¿no es así? Cuando le miente a Dios acerca de su hermano. Acabó: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano Abel? Yo no sé dónde está. Él sabía dónde estaba. En segundo lugar, David también vemos, peca contra Betsabé y Urías. Tercero, Jonás, cuando él huye a Nínive. Judas, cuando traiciona a Jesús en su plena cara, diciendo que a un Jesús le dice: mira, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya sabía. Ananías y Zafira, cuando mienten al regatear el valor de su propiedad y así pues dar menos dinero, ¿verdad?, a los diezmos. Y al final el Señor: vámonos jóvenes, sáquenlos y vayan a enterrarlos a los dos. Primero uno y luego el otro. Nadie puede esconderse, hermanos, de la presencia de Dios. Dice Job 34:22: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Seas cristiano o no, ¿qué dice Dios? No hay lugar donde tú te puedas esconder. No hay un lugar que yo diga: hoy bloqueó esto, ya no te puedo ver. No pude ver lo que tú hiciste. Es imposible eso para Dios. Dios, hermanos, es incomprensible. ¿Verdad que sí? ¿A qué me refiero? O sea, que no podemos entender a Dios por completo. Sí lo entendemos de cierta manera, pero nunca lo vamos a entender por completo hasta que lo veamos cara a cara un día. Porque dice Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que es muy mínimo, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero yo creo que como cristianos todos sabemos, hemos sido enseñados, que conocemos muchas formas en cómo es que Dios revela su presencia a nosotros. La palabra nos enseña una revelación general y la revelación especial. Son dos: la revelación especial y la revelación general. Primero, en su revelación general, puede servirse a través de la creación misma. Todo lo que veamos está dando una imagen, una información de nuestro Dios. Salmo 19:1, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué cielos, qué hermosos! Están hablando de un ser inteligente, un ser hermoso que tiene tanta capacidad de hacer todo esto para nosotros disfrutarlo. Dice la palabra: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:18 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, si no hay excusa, sí, hay un Dios, porque mira, qué sabiduría en hacer estas cosas. Segundo, en su revelación general también hay otras cosas. Dios puede revelarse por medio de no solamente la creación,
sino también en su providencia. Creo que usted ha visto esas series de La Rosa de Guadalupe, ¿sí o no? Qué hermosas historias, pero están siendo dirigidas a una persona que no debe de ser agradecida. No, es la providencia de Dios, hermanos. Que cristianos y no cristianos, es Él quien provee el milagro, provee la sabiduría, provee todo para que el hombre pueda estar en paz y bendecido, ¿sí o no? Así que Dios se revela a sí mismo por su misericordia, como dice Mateo 5:45, haciendo salir su sol, ¿sí o no? Y su lluvia sobre buenos y malos. Es la pura providencia de Dios, y de esa manera Dios se revela, hermanos. Y aparte de la revelación general, que son la creación, la providencia, y hay cosas más, pero hablando del especial, se revela también de varias formas. Y no necesitamos, hermanos, hacer ningún ritual, ningún sacrificio de animal, ningún peregrinaje a la ciudad santa y ninguna oración a santos de yeso o de palo para pedir a Dios que Él se revele o se manifieste a nuestras vidas. Debido a que nosotros ahora estamos en Cristo, tenemos muy de cerca su presencia dentro de nosotros. Dice el Señor Jesús: mira, yo voy a enviar mi Espíritu y va a estar con ustedes y en ustedes, que es muy diferente. Con ustedes y en ustedes, o sea, dentro de nosotros, que es una gran diferencia entre nosotros y los que no son hijos de Dios. Y de esa manera Dios se revela con nosotros. La primera y la más grande revelación especial que Dios nos ha dado, una es a través de su Hijo, hermanos. Revelación especial directamente a través de su Hijo Cristo Jesús. Hebreos 1:1, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras por los padres, a los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo, ¿no es así? Y a través del Hijo, ¿qué hace Dios? El Padre se relaciona con nosotros. Es lo que dice la palabra en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Ve usted cómo es que Dios se revela? A través del Hijo hacia nosotros como sus hijos. La segunda manera de su revelación especial es a través de el Espíritu Santo, hermanos, donde Él se manifiesta en nosotros, una porque hemos sido sellados por Él, pero porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y la tercera manera también es la palabra de Dios compilada, ¿no es así? Para darse Dios a conocer personalmente a cada uno de nosotros. Y Dios se ha revelado a sí mismo, hermanos, verbalmente. Por eso tenemos lo que tenemos escrito, porque alguien escuchó la voz audible de Dios. Moisés escribe esto, Jeremías escribe esto, Daniel escribe esto, y fueron escritas, o la palabra, por autores inspirados por el Espíritu Santo, ¿no es así? Así que su presencia está en todo lugar revelada, y algunos tal vez no la percibimos o no la notamos, pero Él está ahí, ¿no es así? Por eso no podemos escondernos de Él. La cuarta manera de su revelación especial, ¿sabe cuál es, hermanos? También la oración. Clama a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es la oración? Simplemente hablar con Dios, comunicarse con nuestro Dios. Me gustó lo que dijo Tim Keller. La oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra, porque Dios nos habló a través de ella. ¿Y qué hace Dios? A través de la oración, aparte de lo que ya tengo escrito aquí, dice Dios, yo te sigo hablando personalmente a ti. Mira, no hagas esto, no hagas aquello. Y nos da la culpa y la convicción. Mira, hiciste mal, pídele perdón, pide disculpas, no vuelvas a hacer esto, ¿sí o no? Se sigue comunicando con nosotros. Dice que con el tiempo se convierte ahora un pleno encuentro con Él un día, ¿no es así? Hoy yo creo que, por ejemplo, conocemos a Dios de cierta manera, por su voz que ha sido escrita a través de la palabra, pero un día, hermanos, vamos a conocer su rostro, ¿no es así? A Dios le encanta saber de nosotros, por eso a través de la oración Él nos habla y Él se deleita en nuestras peticiones, acciones de gracias, alabanza, adoración, y siempre Él está pronto para escuchar nuestras oraciones. Y la oración, hermano, no es simplemente un intercambio de palabras. Ya oré, listo, ya cumplí. No, es algo personal.
Y estamos hablando, hermanos, ¿sabe con quién? Con el creador del universo, nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hermanos, vemos de que la creación revela su gloria, la palabra revela su gracia. Jesucristo nos revela al Padre y el Espíritu Santo nos revela al Hijo, y la oración nos revela quién es Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios, hermanos. Salmo 139, un salmo que todos conocemos, David lo escribió. Salmo 139, versículo 1, ¿lo tiene? Dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, fíjense nomás los detalles que el Señor da aquí, hermanos. Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, fíjese esto, hermanos, que a veces, ¿qué voy a decir? Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y fíjese lo que dice el 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirían o me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es como si Dios dijera: tiene rayos X que ve todo, no hay nada que se esconda de Él. ¿No es así? Fíjese lo que le pasa a Jacob. Pensó que Dios no lo estaba observando, que no lo estaba mirando, ni estaba ahí. Pero Jacob estaba él dormido, estaba tomando una siesta, y él despierta de su sueño. En Génesis 28:16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Miren nomás, Dios promete estar con nosotros, pero no promete de que lo vamos a sentir. Y él no se dio cuenta. Mira, aquí estaba Dios y no me di cuenta. Dios está ahí, hermanos, en cualquier momento del día, en cualquier lugar y en cualquier acto. Cuando pecamos, Dios está ahí junto con nosotros. Él mira nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestra terquedad, nuestra falta de dominio propio, etc. Y sabe que el juicio de Dios lo merecemos por ser pecadores. ¿No es así? Lo merecemos. Y por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el perdón de Dios. El pecado, hermano, no solamente nos lleva al infierno, sino que afecta nuestra relación con las demás personas, en el presente, y a nuestra descendencia en el futuro también. Esa es una realidad. ¿Sabe usted eso? De que mi pecado también le va a afectar a mis hijos, le va a afectar a mis nietos y a mis descendientes, si no buscamos el perdón de Dios. Porque Dios puede cancelar y terminar ciertas consecuencias. Pero ¿sabe qué? Hay una historia en la palabra que Dios le dice a Saúl en 1 de Samuel capítulo 15: mira, quiero que vayas y destruyas a todos los amalecitas. ¿Hizo caso Saúl o no? Medio sí, medio no. Él va, hace un estrago, pero regresa. ¿Y a quién traeba esposado? Al rey de los amalecitas, y aparte los animales. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice Samuel. ¿No te dijo Dios que destruyeras todo? No, hombre, es que mira, y esto y el otro. Es que la gente dijo esto y yo los escuché. Era un people pleaser, una persona que agradaba a la gente o quedar bien con la gente. Pero ¿qué consecuencia le dio eso, hermanos? Una, le costó su reino y le costó su vida y la de sus hijos, al final de cuentas. Todo pecado, hermanos, porque yo encuentro un principio aquí.
todo pecado que nosotros no confrontemos, escuche esto, todo pecado que nosotros no confrontemos, tarde o temprano, no solamente me va a afectar a mí, me va a afectar a mis hijos también, o mi descendencia. Por ejemplo, Saúl al final decide, no voy a destruir a los amalecitas. ¿Sabe cuánto tiempo pasa en promedio? Un promedio de 500 años. ¿Y sabe quién empezó otra vez a tener problemas con los amalecitas? David. Y aparte de David, ¿sabe quién? Ezequías. Y aparte de Ezequías, ¿sabe quién? La reina Esther. ¿Usted se acuerda de Amán? ¿Ah? Que era de la descendencia de los amalecitas. La quería matar a ella y a quién más. Acabar con todos los judíos, toda la descendencia judía, hermano. Esto de Hamás ahora, y que los de Irán y que los de Siria, que los de Palestina, eso no es nada nuevo, hermanos. Ya esto creo que será la segunda, la tercera vez o más que querían destruir a los israelitas. Es algo viejo, ya lo conocen desde hace mucho tiempo, y Dios también. El espíritu de Amán sigue hoy con el espíritu de Hamás, en realidad, hermanos. Pero ellos en realidad están preparando su propia horca. Por una razón Dios los quería destruir. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce el futuro. Pero vemos, hermanos, que cuando Dios a veces aleja o quita algunas personas de tu vida, tú no te enojes. Tú no conoces el futuro. Es por algo que tú no estás viendo, pero Dios sí lo ve. Y te está deteniendo en algo, pero eso no sabe, es que yo la quiero, y nos encaprichamos. Y luego después pasa algo. ¡Ay, Dios! ¿Sí o no? La realidad. Adán y Eva lo mismo, hermanos. Ellos trataron de esconderse de Dios, pero no lo lograron, y terminaron al final siendo expulsados del paraíso. En Génesis 3. Ocultarnos cuando cometemos algún pecado no es la solución. Mejor, Señor, perdóname, me la regué, me equivoqué. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos, y arrepentirnos y pedir perdón. Salomón escribió en Proverbios 28:13, dice el texto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Hemos aprendido que el malvado al final culpa a Dios, el religioso culpa al diablo, el carnal culpa a la carne, el necio culpa a los demás, pero solo el del espíritu recto y humilde asume las consecuencias de sus actos. ¿No es así? Si he pecado, Dios lo sabe. ¿Qué puedo hacer? Primero, reconoce tu pecado. Hay que reconocerlo, ¿verdad? ¿Verdad que es bien fácil reconocer nuestro pecado? No, hermanos, qué difícil es. Que alguien nos diga: estás mal, te equivocaste, no lo debiste de haber hecho. Ay, que están pegando ahí la llaga, ¿sí o no? Dice el Salmo capítulo 38, versículo 18: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Una ocasión estaban en la corte y decía el hombre: regístreme, oficial, regístreme, señor juez, y vean a ver si yo traigo eso que me están acusando. Eso ocurrió en un tribunal en Michigan, en los Estados Unidos. Se acusaba a Peter Larceny de tener en su posesión o con él cocaína, pero no había pruebas. Solamente dijeron: mira, tal vez, y como que quise ver esto, lo otro. Pero mientras él hablaba ahí con arrogancia, como quien dice, y miren, y se empieza a quitar su chaqueta de cuero y le extiende así con el juez, y pues donde él, miren, y no sé qué, donde él empieza a moverla, se cae, como dicen, un guatito, ¿verdad? Ahí, un paquetito cristalino con algo blanco adentro, y ahí estaba, medio kilogramo de cocaína. No hubo necesidad de más prueba. Al final ahí lo enjuician y lo mandan a la cárcel. Yo creo que a veces las palabras pueden a veces alegar fuertemente nuestra inocencia. Sí, yo no hice esto y yo no hice lo otro. Pero yo creo que cuando en realidad somos culpables, nuestros hechos siempre dicen la verdad. ¿No es así? Y nos delatan. Los hechos siempre dicen la verdad. Segundo, porque lo primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconoce tu pecado. Segundo,
confiesa tu pecado. ¿No es así? ¿Dónde y a quién? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. Ve con la virgencita, o ve con el niño Fidencio, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El salmista David también escribió en Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, fíjese nomás, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego dice el final, Sela. ¿Qué significa Sela? Pausa, tranquilo, medita en lo que he escrito, velo, escúchalo, ¿verdad? Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, hermanos, Él no rechaza, o Dios no rechaza a quienes se arrepienten y le confiesan sus pecados. Ok, Señor, ya te los confesé, pero fíjese lo que dice 1 de Juan 1:9. ¿Qué debo de hacer? Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para, fíjese, para perdonar nuestros pecados. Y aparte, ¿qué? Porque ahí está la conciencia que nos acusa. Te voy a limpiar de toda maldad. ¿No es así? Por eso cuando recibimos a Cristo, Él entra en nuestra vida, nos limpia, nos perdona. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjese lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde, hermanos? En la iglesia bautista, el Pentecostés. No, ¿qué dice? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabía usted que esa parte no está ahí en el griego? Aunque en el contexto lo puede más o menos ver, pero en el griego esa frase no está. Pero como quiera la hicieron para que se componga. ¿Cuál es el resultado de pedir perdón, hermanos, y confesarlo? Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Dios está ahí siempre, hermanos, para nosotros, perdonarnos, restaurarnos. Quienes no queremos somos nosotros, pero Dios siempre está dispuesto. También dice la palabra en Salmo 32:1 y 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Para que Dios te perdone, ¿qué tienes que hacer tú? Señor, cometí esto, ¿me perdonas? ¿Y qué hace Dios? Yo te voy a perdonar. Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bendición, hermanos, ser perdonados por Dios. ¿Y qué sucede cuando hemos sido perdonados por Dios? Dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En el tribunal de Cristo, hermanos, ahí usted no va a ver una carta que le diga: tú eres culpable de esto y esto y esto y esto y esto. En el tribunal de Cristo, hermanos, esos pecados no van a estar ahí. Si es que eres cristiano, Dios no te los va a sacar en cara. ¿Por qué? Porque han sido borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, si llegamos a pecar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocerlo y confesarlo a nuestro Dios. Pero aparte, ¿sabe qué es lo bonito de esto? Pero ya soy cristiano, pastor, y volví a cometer un pecado, ¿qué hago? Bueno, la palabra nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra nos ayuda a no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Jesucristo quién es? El abogado. ¿El abogado con quién? Con nuestro Padre. ¿A favor de quién? De nosotros. Qué bendición, hermanos. Así que la pregunta, ¿cuándo pecamos? No debería de ser: ¿a dónde huiré? Porque el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Ya no es esa, sino más bien: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A Él, en vez de correr, no, ven. Porque Él lo ve todo, hermanos. No podemos escondernos de Él. Y ahora, como cristianos, al ser salvos, hermanos, no fuimos liberados de la naturaleza del pecado, pero sí hemos sido liberados del dominio del pecado. Si yo peco, es porque yo quiero. Así que esto es verdad para todos los cristianos que tienen a Cristo en su corazón. Cuando quitas las manos de tus ojos, confrontas y enfrentas tu pecado, se lo declaras al Señor,
pones tu mirada en el Señor, ¿qué es lo que hace Dios? Él va a quitar una sentencia que va en contra tuya, la va a quitar y se va a poner a tu favor. Gracias a Dios. ¿No es así? Por eso la palabra dice y nos da una bonita promesa en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Nosotros, hermanos. Así que no podemos, hermanos, escondernos de Dios. Dios está presente cuando pecamos. No podemos ocultarnos de Él, no podemos taparle los ojos y no podemos escondernos de la presencia de Dios, porque es Dios. Amén. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Y en esta tarde quiero que reflexiones y medites. ¿Le has fallado a Dios? ¿O tal vez le has fallado a tus padres? ¿O tal vez le has fallado a un amigo, le has fallado a tu esposa o tu esposo? ¿O le has fallado a tus hijos? Este es el momento para que tú le pidas perdón a Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando tú le pides perdón? Él te perdona. Él es un Dios bueno, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te va a perdonar. No importa por cuánto tiempo lo hayas hecho. ¿No es así? Ni qué profundo sea ese pecado, Dios lo puede perdonar. Porque Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Y Él quiere que lo hagas con todo tu corazón. No voy a ser como aquel hombre Elimás en el libro de los Hechos, que él nomás con su boca dijo, sí, me arrepiento y me bautizo, y lo hizo. Pero el Señor después pudo ver en su corazón, a través del apóstol, no, tu corazón está negro. Le dijo, tu alma está negra. Y al final quedó ciego. Pero sabes que el Señor hoy quiere ver un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón arrepentido, que realmente se ve en los hechos, cuando realmente hay un cambio en el corazón. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. No podemos, Señor, escondernos de ti. Aunque queramos huir, Señor, como Jonás, por muy lejos, allá nos encontrarás, Señor. Aún tu palabra dice que si subiese a los cielos o a la luna, tú de allá, Señor, nos arrebatarás. No importa a dónde vayamos o en qué lugar estemos, Señor, ahí estás tú. Así que, Señor, permite que a cada día, donde quiera que estemos y con quien estemos, reconozcamos que tu presencia, Señor, ahí está. Y permite que esto infunda en nosotros, Señor, temor, que infunda en nosotros reverencia, que infunda en nosotros santidad, Señor, para agradarte. Porque un día daremos cuenta en tu presencia, Señor, por todo lo que hayamos dicho, lo que hayamos hecho. Aún lo que debimos de hacer y que no hicimos, también daremos cuenta, Señor. Así que hoy nos encomendamos en ti, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.